Bueno, muy buenas tardes. Eh, Quiero expresar un saludo de bienvenida a los presentes, a las personas que también están conectadas por eh, virtualmente para el Zoom, en especial a los autores, coautores de este libro que estamos ahora presentando. También a los que nos siguen por el Facebook, porque esta presentación está siendo transmitida por el Facebook del IEPUC y el Facebook del Centro de Estudios Filosóficos, de manera que se puede seguir también de manera directa o por streaming, como se dice. Estamos presentando un libro, vemos la carátula, un libro, que no sé si es con la, se puede ver por Zoom, ¿no? Eh, un libro titulado El asedio contemporáneo a los derechos humanos, reflexiones filosóficas desde América Latina. Es, es el resultado de un seminario que se organizó hace ya casi 2 años, un seminario regional de Comiucap. Comiucap es la Confederación Mundial de Instituciones Universitarias Católicas de Filosofía, que se asoció con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica, y conjuntamente organizamos el seminario y luego la publicación de este libro. Había una pregunta inicial que se encontraba en la base de la reflexión que llevamos a cabo en el seminario, que era cómo interpretar desde América Latina, en una perspectiva filosófica, lo que viene sucediendo en el mundo con la cultura de los derechos humanos. El seminario, como dije, se realizó con esta conjunción de instituciones y estuvimos sometiendo a discusión las marchas y contramarchas, los corsi e ricorsi, como diría Giambattista Vico, que vienen experimentando en los últimos tiempos la concepción y la vigencia de los derechos humanos. El libro que aquí presentamos es una síntesis de los debates en aquella jornada, enriquecidos y reelaborados luego de un fructífero intercambio de ideas. El seminario se realizó con ocasión también de la celebración del 20º aniversario de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Muchos países de la región latinoamericana han vivido procesos de justicia transicional, luego de los cuales se fundaron comisiones de la verdad como la mencionada, y han experimentado una serie de dificultades para hallar formas de refundar sus lazos institucionales o consolidar sus procesos democráticos. Actualmente, muchos países latinoamericanos hay además movimientos retardatarios o influenciados por el negacionismo que ponen en cuestión la universalidad o la vigencia de los derechos humanos. Fue claro para todos los participantes que estamos asistiendo, como dice el título del volumen, a un asedio contemporáneo a los derechos humanos. Quisiera que pongamos ahora un momento el índice del libro, por favor. El libro está dividido en 3 partes. La división interna del libro responde, de alguna manera, a las diferentes formas en que se hace visible el acceso, perdón, el asedio del que estamos hablando, ¿no? Eso, no sé si se ve, que ahí está, puede con más claridad. La primera parte, repensando la concepción filosófica de los derechos humanos, reúne trabajos que se ocupan de interrogantes conceptuales
que los nuevos acontecimientos sociales o políticos plantúan a nuestra comprensión más general de los derechos humanos. Y ahí tienen ustedes las contribuciones de Joao Vilachá, de Italia, Rosemary Rosso Patrón, Eduardo Cáceres y Miguel Ángel Polo de Perú y Pablo Aguayo de Chile. Vamos un poquito. La segunda parte, avances y retrocesos en la cultura de los derechos humanos. Allí la discusión se enfoca en el surgimiento de movimientos sociales que atentan contra la vigencia de aquella cultura o que obligan, por el contrario, a ampliar el campo de aplicación de los derechos, de modo que puedan atender nuevas demandas de la sociedad, de grupos identitarios o de poblaciones vulnerables. Y tenemos allí las contribuciones de Ana Faccioli de Uruguay, de María Luisa Femenías de Argentina, de quien habla, de Franklin Ibáñez y Félix Reátegui del Perú. Y hay una tercera parte, avancemos por favor, procesos de desarrollo de los derechos humanos en América Latina, en donde la atención se concentra más bien en lo que ocurre en la sociedad, en sociedades específicas de algunos países de la región. Obviamente, con respecto a estos procesos de evolución y de contrailustración en relación con los derechos humanos. Y allí tenemos las contribuciones de Francisco Cortés de Colombia, de Sergio Pérez Cortés de México, de Enzo Solari de Chile, de Corina Lloris de Venezuela y de Salomón Lerner Pérez de Perú, quien es el presidente de nuestro instituto. Algo más quisiera añadir, que es que en la carátula del libro, podemos volver a la carátula, está tomada de un motivo, de un grupo escultórico, de un artista peruano que se llama Carlos Runzi Tanaka, y que se titula Demanding o Exigiendo. Carlos Runzi Tanaka nos cedió la imagen para el evento y para la portada del libro. Él falleció hace pocas semanas cuando nos encontrábamos corrigiendo las pruebas del libro y por eso hemos decidido dedicárselo en reconocimiento a su valiosa obra artística, testimonio de su identidad intercultural y también por su continua y generosa colaboración con nuestros trabajos filosóficos. Quería además añadir que la dinámica de esta sesión va a ser que vamos a ceder la palabra a 3 de los autores del libro para que nos hagan comentarios, aproximadamente unos 10 minutos. En primer lugar, voy a ceder la palabra al padre Joao Vilachá, que es profesor de la Universidad Gregoriana de Roma y además el presidente de Comiucap. En segundo lugar, hablará María Luisa Femenía, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en tercer lugar, Miguel Ángel Polo, profesor de la Universidad de San Marcos. Luego de sus intervenciones tendremos un diálogo público y podrán participar también los demás autores que están conectados a través de la sala de Zoom. Añado que este es un libro que por decisión de los autores se ha producido con descarga gratuita. Es decir, se puede descargar quien desee el libro libremente, sin costo alguno. Aunque, como ocurre ahora también con la tecnología, quien deseara podría pedir una impresión a demanda del libro. Ahora se puede hacer eso de manera individualizada. Pero sí quiero observar que es una versión digital de un libro y no estrictamente, o no lo que se llama también un ebook, porque los ebooks no tienen paginación. En cambio, este libro en versión digital
coincide paginación en la versión digital con la versión impresa. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la palabra, saludar, y dar la bienvenida y dar la palabra al padre Joao Girachá. Joao, adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Carísimos colegas, caros queridos amigos y amigas. Es un honor, es una alegría poder estar de nuevo con ustedes. Aquí es ya muy tarde, estoy medio adormentado, pero les pido un poco de paciencia para estos minutos de mi pequeño discurso. Pero de verdad quiero sobre todo subrayar la alegría, de poder vernos de nuevo, aunque virtualmente, pero es una señal de esperanza en estos tiempos que vivimos. El hecho que, entonces, muchas gracias a Miguel y a su team por poner esto en pie. Bueno, como presidente de ComUCAP, repito, es una gran alegría y de verdad un honor darles la más cordial bienvenida a este encuentro dedicado a la presentación del volumen El asedio contemporáneo a los derechos humanos, reflexiones filosóficas desde América Latina. Quisiera ante todo agradecer su presencia y el compromiso intelectual y humano que cada una trae desde su propio contexto académico y socioeclesial. De manera muy especial, deseo agradecer al profesor Miguel Justi, principal organizador de este seminario y editor del volumen que hoy presentamos, así como al profesor Salomón Lerner, vicepresidente mundial de ComUCAP y antiguo rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya trayectoria en defensa de la democracia y de los derechos humanos ha sido y sigue siendo una referencia para todos nosotros. Este libro nace, como ya hemos escuchado, de un seminario regional latinoamericano convocado por ComUCAP en Lima en el 2024, en estrecha colaboración con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El punto de partida fue una preocupación compartida, el deterioro alarmante de la cultura de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, preocupación que Miguel formula con particular claridad en la introducción del volumen. La conjunción de guerras y conflictos armados, tragedias humanitarias y migratorias, procesos incompletos de justicia transicional y el auge de nuevos populismos autoritarios ha puesto de manifiesto un retroceso de la cultura democrática y un desconocimiento creciente de derechos que creíamos ya consolidados, algo que la experiencia peruana, reflejada también en los trabajos en el histórico liderazgo de Salomón Lerner, ilustra con especial dramatismo y vehemencia. En este contexto, permítanme que reafirme la mi convicción según la cual la misión de ComUCAP adquiere aún hoy una relevancia particular. Nuestra red nació para favorecer la cooperación académica entre instituciones universitarias católicas, para promover el diálogo entre fe y razón y para poner la reflexión filosófica al servicio de la dignidad humana y del bien común. Este volumen encarna de modo ejemplar esa vocación. Ofrece un análisis filosófico riguroso de la crisis actual de los derechos humanos, presta una atención privilegiada a la experiencia histórica y política de América Latina y mantiene como hilo conductor la convicción de que la dignidad de cada persona es el criterio último de toda reflexión y de toda práctica institucional. En continuidad con otras iniciativas de ComUCAP, pienso, por ejemplo, en los volúmenes dedicados a la postsecularización y al perdón, este libro muestra una filosofía que dialoga con las ciencias sociales y jurídicas, que escucha la voz de las víctimas y que aprende de la experiencia concreta de instituciones como la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, tan estrechamente vinculada al trabajo del profesor Salomón Lerner. Permítame hacer uso también de la oportunidad para expresar lo que entiendo ser
un abordaje a los derechos humanos como cultura y forma de vida. Se trata de comprender los derechos humanos no solo como un catálogo normativo, sino como una forma de vida histórica compartida, un tejido de instituciones, prácticas, lenguajes y convicciones que deben ser aprendidos, interiorizados, transmitidos y naturalmente, siempre que necesario, también defendidos. Soy del parecer que nunca será demasiado afirmar que los derechos humanos en sentido propio preceden a la legislación estatal, se apoyan en la dignidad ontológica de toda persona y se articulan en diversas familias de derechos, defensivos frente al poder, garantes de la autodeterminación de los pueblos, orientados a asegurar condiciones mínimas de existencia digna en los ámbitos económico y social, y también derechos colectivos de comunidades, minorías y pueblos. Para mí, permanece importante la tarea de proceder a una amplia genealogía de los derechos humanos, o sea, de estudiar la transformación de las culturas jurídicas, sobre todo a partir de la emergencia histórica de la noción de persona y la contribución específica de la tradición judeo-cristiana, y en particular de la tradición ibérica de pensar el derecho como medio indispensable para la paz. La idea bíblica de alianza, la afirmación de la libertad y la responsabilidad personales, la convicción de que todo poder está sometido a la ley, así como las intuiciones de autores como Bartolomé de las Casas sobre el origen consensual del poder político y los límites de la autoridad, ha dejado una huella profunda en nuestra comprensión contemporánea de los derechos humanos. Naturalmente, no podemos olvidar que hitos modernos como la Declaración de 1789 o la Declaración Universal de 1948 solo se entienden plenamente si se los lee a la luz de las luchas concretas contra la esclavitud, el racismo, la violencia de Estado y diversas formas de exclusión estructural. Luchas esas que en América Latina tienen hoy en figuras como el nuestro querido amigo Salomon Lerner y en instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que hoy nos acoge como interlocutores especialmente relevantes para el servicio de las causas de la justicia y de la reconciliación, que son las fuentes de la paz. Desde Comiucap, por lo tanto, me gustaría subrayar la importancia de que este libro, como otros que eventualmente, espero, seguirán, contribuya a tres tareas que considero centrales. En primer lugar, profundizar la dimensión histórica y plural de los derechos humanos. Reconocer que existen distintas culturas de derechos humanos que desde sus propios lenguajes y tradiciones convergen hacia una misma intuición fundamental, a saber, que toda persona posee una dignidad que ningún poder concede y que ningún poder puede legítimamente abolir. En segundo lugar, articular con mayor claridad la relación entre derechos individuales, derechos sociales y derechos colectivos, especialmente en contextos marcados por la pobreza estructural, la desigualdad extrema y la violencia, donde el discurso de los derechos corre el riesgo de volverse puramente retórico si no se traduce en condiciones efectivas de libertad, de autorrespeto y de participación. Y en tercer lugar, asumir con decisión la responsabilidad educativa y cultural que implica hablar de los derechos humanos como forma de vida. Nuestras universidades, y de modo particular nuestras facultades de filosofía, están llamadas a formar sujetos y comunidades capaces de reconocer en cada otro un interlocutor de igual dignidad, de resistir las lógicas de la deshumanización y de contribuir a la renovación de la cultura democrática. Quisiera una vez más así expresar mi gratitud al profesor Miguel Giusti por la iniciativa y la fabulosa coordinación de este proyecto,
y al profesor Salomón Lerner por su testimonio intelectual y cívico, tanto más que es una enorme honra para la CONMECAP tenerlos a los dos como auténticos pilares y factores de nuestra perseverancia como red interuniversitaria. Mi deseo como presidente de la red es que este nuestro encuentro actualice una vez más lo que siempre deseamos ser, es decir, un espacio de escucha mutua, de discusión franca y de búsqueda compartida, y así hacer que nuestra reflexión filosófica se deje interpelar por los desafíos concretos de nuestros pueblos y contribuya, aunque sea modestamente, a abrir caminos de justicia, de reconciliación y de paz. Con este espíritu, entonces, les doy de nuevo la bienvenida y les agradezco de corazón por sus magníficos aportes al volumen y a todos los oyentes, evidentemente, y por la participación activa en este encuentro. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Joao, por tus palabras. Quisiera ahora ceder la palabra a la profesora María Luisa Omenías, que, como dije, es profesora en la Universidad de Buenos Aires. Hoy es un día muy especial para la Argentina, justamente en relación con la conmemoración y los peligros que acechan a la cultura de los derechos humanos. María Luisa, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recordar que hoy conmemoramos 50 años de nuestro último golpe de Estado y espero que realmente sea el último y lo que eso significó para el país y de alguna manera para América Latina también. Mi contribución, además de agradecerle a Miguel, al profesor Justi, el trabajo de organizar, sistematizar, difundir, editar, es decir, todo ese tipo de trabajo que sin que alguien esmeradamente lo haga, no se difunde, no lo ve nadie, no llega a ningún lado. Agradecerle profundamente toda esa tarea, que es una tarea que no se ve, salvo en la presentación de un libro y que realmente quienes participamos de él, del seminario, del intercambio de ideas, agradecemos realmente muy sinceramente. Yo quisiera, me he dedicado, la gente que me conoce sabe que me he dedicado siempre a derechos humanos de las mujeres y de alguna manera la idea es que los derechos humanos de las... yo quería comenzar esta pequeña contribución con leyendo un pequeño parrafito del profesor Justi, donde él señala en el prólogo a la compilación que tras el estallido de conflictos bélicos por doquier, las inmensas tragedias humanitarias y migratorias que han originado, las persistentes fracturas sociales debidas al fallido procesamiento de los conflictos armados de las últimas décadas y el auge acelerado de los populismos en muchas regiones del globo, pareciera haber un proceso de franco retroceso de la cultura democrática y de la vigencia de los derechos humanos que imaginábamos ya consolidados luego de las catástrofes del siglo pasado, sostén de una respetable tradición del derecho internacional. Quería recalcar esto por algo que considero que sí es un asedio a los derechos humanos y que realmente ha sido un fuerte asedio en los últimos años a los derechos humanos de las mujeres. Para eso quería retomar una muy pequeña frase de Yula Gulbahar, que es una activista turca, donde dice: primero tuvimos que esforzarnos para que la ley se aprobara. Luego tuvimos que dedicar los mismos esfuerzos para que se la cumpla. Es decir, tenemos dos niveles distintos, un nivel que es el legal y lo que consideramos sumamente importante, sumamente necesario y sumamente arduo lograr, que es que las leyes se hagan cargo de algo que parece redundante, que es derechos humanos de las mujeres, porque la historia nos ha mostrado que muchas veces la categoría derechos humanos, con la importancia que tiene y con la universalidad con la cual fue formulada oportunamente, olvidó
a grandes sectores de la población. Las mujeres, que somos la mitad de la especie humana, y muchos otros pueblos, pueblos originarios, pueblos de poblaciones de color, según lugar de nacimiento, según cultura, según idioma, etcétera, etcétera. Entonces, realmente vencer todas estas trabas que son, digamos, basadas en preconceptos tradicionales de larga data, muy enraizados en las distintas culturas occidentales, y dejo de lado las culturas orientales porque la vigencia de los derechos humanos en esas culturas es mínima respecto de la vigencia de Occidente. Nos encontramos con que enfrentamos la dificultad de hacer que las leyes se sancionen y la dificultad de hacer después que las leyes se cumplan, sobre todo porque aparecen algunas falacias, como la famosa falacia de la doble definición de la palabra hombre. Cuando nosotros leímos acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese hombre que muchos supusieron que era universal, resultó que solamente se había aplicado a varones nacidos en las metrópolis y a varones blancos con cierto patrimonio. Es decir, nos encontramos con limitaciones y cercenamientos de la categoría originariamente universal en porciones que constituyen sistemas de exclusión de los derechos de las personas. Y así como hablamos de los derechos de las personas, tenemos que decir que las mujeres somos la mitad de la población del mundo. Entonces, al menos, entre muchos otros, la mitad de la población del mundo careció durante muchísimas décadas, incluso siglos, de reconocimiento de derechos y hasta de la calidad de persona. En consecuencia, esta falacia tuvo que ser expuesta y aclarada por las Naciones Unidas, y esto sucede recién en 1995. Fíjense que en tiempos históricos es ayer nomás, como decía un profesor argentino, ayer nomás. Y esto sucedió en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en que Naciones Unidas tuvo que expresamente decir que hombre refería tanto a la humanidad como al varón de la especie. Por lo tanto, cuando se hablaba de los derechos del hombre, se hablaba de los derechos de toda la humanidad y no solamente de los derechos de los varones, como los varones de la especie o del género humano. Estos sistemas excluyentes se basan o se fortalecen entonces por el sostén, llamémosle, de los preconceptos, para no decir prejuicios, de muchas estructuras sociales occidentales y no occidentales. Dentro de nuestras poblaciones, dentro de nuestras sociedades supuestamente occidentales, y dentro de grupos que podríamos considerar grupos étnicos o grupos con culturas propias, que suelen tener también, esto lo señalan muy bien los antropólogos, donde subrayan que ninguna cultura trata con la igual jerarquía y de la igual manera a los varones que a las mujeres. Las mujeres siempre aparecen como menguadas de derecho, de espacio político, de audibilidad, etcétera, etcétera. Por esto, en 1793, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Gouges, antes de que la guillotinaran, escribió Los derechos de las mujeres y las ciudadanas, porque entendió que la aplicación de hombre se había hecho solamente a la mitad de la especie. Esto que parece tan lejano, nos encontramos que de alguna manera califica o estudia o revisa o complementa la noción de igualdad, porque igualdad implicaría igualdad respecto de qué, igualdad respecto de quiénes, igualdad con qué criterio, igualdad para qué, etcétera, y nos encontramos con que esta idea de igualdad vacía no fue suficientemente completada, digamos así, materialmente, socialmente, en el tejido cotidiano, con actividades políticas y un acompañamiento que llevara a las prácticas esta idea
de igualdad de todos los seres humanos. Esto tiene obviamente muchísimos matices y tiene muchísimos, yo diría, entramados sociales, entramados legales, entramados políticos, y por lo menos en mi país, y espero que no por mucho tiempo, hay un franco retroceso de los sistemas legales de derechos igualitarios, entendiendo la igualdad entre varones y mujeres como un privilegio. Fíjense ustedes los usos y abusos de la noción de igualdad. Se entiende que ciertas políticas de promoción de las mujeres son un privilegio porque no se reconoce que históricamente han estado postergadas y que decir yo no he tenido ese problema no soluciona el hecho de que estructuralmente ha habido ese problema y todavía lo seguimos arrastrando con políticas públicas que padecen lo que se suele denominar ceguera de género o miopía de género, según el grado de la invisibilidad de los derechos, ¿no es cierto? Y del cumplimiento de los derechos. Incluso hay un detalle importante que es la distinta capacidad alimentaria que tienen las mujeres respecto de los varones, con controles del cuerpo en el peso, controles del cuerpo estético, que termina siendo una deriva a veces ética, o por lo menos de disciplinamiento, y con otro aspecto que es sumamente importante, que es lo que algunas filósofas tomando estos datos y mostrando la mayor vulnerabilidad en salud y en condiciones de vida de las mujeres respecto en general de los varones. Esto se tensa de muchísimas maneras, es imposible mostrar incluso un panorama semicompleto de todas estas cuestiones, pero se refuerza con lo que llamamos disciplinamiento. Podría haber un disciplinamiento del deseo, desear aquello que se desea o que ciertos sectores de poder desean que se desee. Esto podría seguir una línea muy posmoderna, muy de la mano de Judith Butler. Podemos abandonar esto y hablar de la socialización diferenciada, no es solamente la escuela formal, sino que sobre todo lo que nosotros informalmente aprendemos en la sociedad donde crecemos. Y la sociedad donde crecemos comienza por la familia, comienza por el barrio, comienza por el club donde asistimos o no asistimos, comienza por el control de los horarios, comienza por el control de a dónde puedo ir sola o no, etcétera. Es decir, todo este control, todos estos modos de control son modos de cercenamiento, digamos, o de bloqueo de las libertades individuales que tienen que ver con los derechos básicos de los seres humanos. Y dentro de esto aparecen muchísimas tensiones, no me voy a extender sobre ello, que son derechos universales versus derechos culturales, derechos particulares de las distintas culturas que no aceptan como un derecho universal lo que llaman la colonización occidental de la noción de derecho, defendiendo sus modos, sus escalas éticas, sus definiciones propias de qué se considera derecho y haciendo reclamos de identidad cultural respecto o en tensión con los reclamos de ciudadanía universal que suelen ser los que por ahora siguen rigiendo nuestras sociedades con más o menos modificaciones en función, como muy bien se dijo hace unos minutos, de las presiones sociales y las movilizaciones sociales que exigen de que podríamos decir que es un asedio interno. Discutamos qué vamos a entender por derecho, discutamos el catálogo, digamos así, de derechos que reconocemos como tales, rescatemos el debate que implica qué derechos son derechos culturales, cuando los derechos culturales y los derechos occidentalmente definidos como humanos de tensión. Y esos derechos que entran en tensión son muchos. Por ejemplo, hago una breve referencia.
cuando se afirma una vida libre de violencia, ¿qué pasa con las violaciones iniciáticas que muchas culturas reivindican? ¿Qué pasa con las violaciones masivas? ¿Qué pasa con embarazos forzosos para mostrar fertilidad, para ser elegible como esposa futura? ¿Qué pasa con esterilizaciones forzosas? Cosas que han ocurrido en América Latina. Todo esto es de América Latina, de otros lugares también, no tenemos el patrimonio. ¿Qué pasa con mutilaciones genitales? ¿Qué pasa con esclavitud sexual y tráfico? Y tráfico de personas, mayormente mujeres, adolescentes, niñas pequeñas, para esclavitud sexual o laboral. Todo ellas a veces que caen bajo una especie de paraguas denominado, es decir, la guerra por otros medios. La guerra donde el eslabón más débil son las mujeres, los niños, obviamente las poblaciones más vulnerables. Ante la disyuntiva que se suele plantear de ilustración o posmodernidad, modernidad, posmodernidad, yo creo que abordar los derechos humanos de las mujeres implica un cierre, una sutura entre esta disyuntiva, porque es necesaria la ley, como decía la activista turca, y es necesario revisar los modos vinculares de las sociedades en las que vivimos, ver con qué, llamémosle, tabla implícita seguimos manejándonos éticamente y con qué disponibilidad contamos a nivel social para modificar conductas, para revisar conductas y para realmente aplicar alguna norma que nos decir que reconoce los derechos humanos de las mujeres. Y me voy a permitir una paráfrasis irreverente. Las formas sin contenido, es decir, las leyes sin contenido, son vacías, pero la materialidad de las descripciones o de los hechos sin conceptos ordenadores son lamentablemente ciegos. Entonces necesitamos realmente de la sutura de ambos, llamémosle cuernos del dilema, para poder abordar los derechos humanos de las mujeres de la misma manera que sirve esto para abordar los derechos humanos de pueblos originarios o de minorías étnicas. Gracias de nuevo, Miguel, por este espacio, gracias a los colegas que participaron del libro y gracias a los que están en este momento soportando estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Polo, profesor de la Universidad de San Marcos, que también es autor de este libro. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Miguel Yusti por invitarme a participar y ahora a presentar la obra colectiva. Acto que se da en un escenario actual donde la locura de la guerra ha vuelto a poner entre paréntesis los derechos más elementales de nuestra convivencia humana. En los minutos que tengo, presentaré los artículos brevemente. Espero ver su esencia, haber captado lo esencial. Los artículos de la doctora Rosemary Rizo Patrón y de Francisco Cortés. Y creo que no me va a dar mucho tiempo para el mío. Veremos. En su artículo Los derechos humanos en perspectiva fenomenológica, Constitución, crisis y renovación, la doctora Rosemary Rizo Patrón parte de la esperanza que abrió el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y también abrir el espacio a la refundación del pacto social en el Perú. Pero hemos terminado en un olvido de nuestros compromisos y un debilitamiento de la legalidad y de la democracia. Y esto se debe a dos tipos de dificultades, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice. La dificultad de orden emocional, hay una falta de compasión con el sufrimiento ajeno, y la dificultad de un orden ético, falta de buena voluntad. Y esto no es un fenómeno nacional, peruano, nada más,
sino que tiene que ver con el tipo de cultura en la que estamos, la que ella llama la cultura europea, la cultura moderna, o este tipo de modernidad que hemos heredado. Y a partir de ahí se centra el autor en la racionalidad de esta cultura europea, cuyos perfiles son la fe en las matemáticas, el imperio de la ley, la objetividad de las leyes científicas y la universalidad de las normas. Agregaríamos con la creencia de una unidad abstracta llamada individuo. Estas abstracciones de autonomía racional y derechos universales degeneraron en terror, y lo podemos ver a lo largo de la historia de la modernidad. Desde las colonizaciones evangelizadoras hasta la crisis ecológica actual. No obstante, esto se presentaba como la realización de las promesas utópico-prometeicas de un futuro perfecto, o pluscuamperfecto, dice ella. La doctora Rizopatrón ve la conexión que hay entre el paradigma físico-matemático de la racionalidad con la hibris de los proyectos sociopolíticos modernos y contemporáneos. Y yo creo que no debemos olvidar esa conexión. Y lo vemos en el dominio de la subjetividad a través de las redes sociales hoy día, o el dominio cada vez más de la IA, el uso de la racionalidad tecnocientífica en la guerra, la concentración en la salud corporal y el olvido de la salud en sentido integral, la crueldad en la política. Una mirada diferente es, dice ella, hacerlo desde la fenomenología, comprender nuestra radical finitud, que afirma la temporalidad de la existencia y las racionalidades humanas. Es decir, lo que también llama la vía experiencial, subjetivo-relativa, mundo vital, nos dice. Un camino despreciado por el paradigma objetivo-racional. Esta radical finitud temporal implica la intencionalidad de la vida consciente y racional y el entretejimiento interintencional le lleva a sostener que todo producto cultural está marcado por la historicidad. Desde ese marco podemos entender los derechos humanos, nos dice, tanto en su constitución, pérdida de sentido y renovación. Y ya estamos nosotros en esos dos últimos. Y creo que es el momento de pensar desde estos parámetros los derechos humanos y no desde las abstracciones modernas, no al modo matemático, como lo pensó a lo mejor Locke o hasta el propio racionalismo europeo, pero guiados con el ideal de una humanidad unida y reconciliada, nos señala. Un buen ideal para replantear nuestra reflexión de los derechos humanos. El segundo artículo que deseo presentar es Democracias asediadas, el surgimiento de nuevos autoritarismos en América Latina, del doctor Francisco Cortés Rodas, filósofo de la Universidad de Antioquia. Empieza afirmando el carácter universal de los derechos humanos, es decir, que fue planteada para todos los seres humanos y exige un tipo de Estado que los proteja. Pero desde su inicio también señala que en África y en América Latina no fue así, no fue universal, no se extendió a todos. Los derechos políticos y sociales se quedaron a medio camino en estos continentes. Y eso está relacionado al poco desarrollo de las democracias en estos continentes. Más aún, citando a Klaus Derre, nos dice que las democracias a nivel mundial están siendo sacrificadas por el capitalismo expansionista, pues requiere de regímenes autoritarios para asegurar su existencia. Y esto se puede apreciar en el avance del neoliberalismo, el cual va parejo al aniquilamiento de las democracias y trae precarización laboral, crisis ecológica, migración, entre otros problemas que los estados no pueden resolver, por lo menos no aisladamente. Esta situación
del debilitamiento de la democracia y los derechos humanos también va parejo al mayor enriquecimiento de pequeños grupos capitalistas a nivel mundial. Siempre son minorías las que salen ganando a costa de los grandes sacrificios humanos que se hacen, nos señala el autor. Pero todavía hay otro factor que atenta contra los derechos. El desarrollo del neoliberalismo tiende a impedir la participación ciudadana en la vida política. Diríamos que le basta a un ciudadano consumidor. Así la liberalización, o mejor dicho, valga la paradoja, cierta redundancia, la liberalización neoliberal elimina la barrera, toda barrera, sindicatos, industrialización, trabajo bien reconocido, participación ciudadana, soberanía, derechos, todo lo que impida el desarrollo del individualismo posesivo, para utilizar esta expresión de algún teórico reconocido. Y una vez más, siguiendo a Klaus Derrer, sostiene que esto desemboca en democracias desdemocratizadas y democracias no democráticas. Por el tiempo no voy a entrar en esta diferenciación, sin señalar que el autor afirma que las democracias no democráticas, como la nuestra, por ejemplo, me refiero a la peruana, han sido utilizadas en la periferia capitalista para la expansión del capitalismo, usando la máscara de la democracia, sin resolver las desigualdades y obstaculizando la participación ciudadana. Todo ello en beneficio de poderes económicos locales e internacionales. Otro factor que mina la base democrática es el auge de los autoritarismos, frecuentemente ligada al conservadurismo radicalizado y al neofascismo, lo que él llama la derecha de la derecha. Estas alianzas también también se han realizado con las ultraderechas europeas y norteamericanas, que buscan imponer el neoliberalismo para seguir explotando los recursos naturales y hacer más ricos a los más ricos, acrecentando la brecha entre ricos y pobres. El autor sostiene que lo que caracteriza al neoliberalismo es que es un autoritario en lo político y libertario en lo cívico y personal. Siguiendo a Laclau y Chantal Mouffe, el problema con las democracias liberales, dice, no son sus valores de libertad e igualdad, sino el orden político que protege las libertades negativas y el individualismo vinculado a la propiedad privada. Agregaríamos que por eso las democracias liberales tienen esa contradicción y terminan encaminándose hacia regímenes autoritarios y eliminando todo otro derecho que vaya contra el individualismo posesivo. Por eso no requieren de una ciudadanía activa ni de derechos que protejan la dignidad de las personas. Para esto nos propone el autor volver a pensar la idea de democracia radical, cuya premisa básica, nos dice, es la estructura igualitaria de la sociedad, y hacernos las preguntas: ¿qué podemos hacer para que todos y todas tengamos derechos a tener derechos? ¿Qué tipo de transformaciones necesita nuestra sociedad para que pueda existir una reciprocidad en la libertad? A lo que agregaría yo dos preguntas pragmáticas. ¿Cómo podremos contrarrestar la idea de un individualismo posesivo tan compatible con el sistema mismo hoy día? ¿Cómo convocar a la ciudadanía a un ideal de una humanidad unida y reconciliada, como dice la doctora Rizo Patrón? Termina el autor sosteniendo que la idea de una democracia radical no es apostar por la tiranía de la mayoría, sino por una solución republicana, cuyo postulado es: la voluntad general del pueblo debe quedar sometida a unos límites definidos por la justicia y los derechos de los individuos. Finalmente, aprovecho un par de minutos para presentar mi artículo titulado Dignidad, Poder y Derechos Humanos.
donde llamo la atención que hoy día los poderes fácticos están poniendo en jaque los derechos humanos. Y más aún, la misma idea fundante de los derechos humanos, que es la dignidad. La dignidad, en lugar de ser entendida hoy día, en sentido más clásico, moderno, como una unidad de valor vacía de contenido, una medida suprema de valor, pero que a su vez no está soportada en nada, deberíamos entenderla como un valor complejo, que cohesiona otros valores, como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Quizá verla como una unidad valórica, la que ha vaciado, ¿no?, vaciado de contenido, quedándose con la formalidad del valor intrínseco, carente de sentido. Y ese tipo de dignidad vacía no nos ayuda en nada. Además, la afirmación de la dignidad necesita de su contraparte, que es reconocer la negatividad, es decir, a quienes estamos negando este valor con prácticas de exclusión, humillación, explotación y pobreza. Pero ese reconocimiento se vuelve imposible desde la hibris del poder, desde sujetos modernos cuyo poder económico y político les hace creer y sentir que pueden estar sobre todos los demás y sobre todo derecho. Yo, que tengo poder económico y político, y después todos los demás, creyendo que se está más allá del bien y del mal. Desde este yo supremo, que no quiere perder lo logrado, se acomoda mejor el estado de excepción, donde la ley se acomoda a los intereses del que tiene poder, o para no perderlo. Y los derechos humanos deben ser dejados de lado por eso. Y el otro factor del debilitamiento de los derechos humanos es la permanencia de la corrupción política y económica, el olvido de las funciones del Estado, la utilización del derecho para fines mezquinos, el Estado como botín, etc. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué va a resultar de esta crisis civilizatoria? Porque no es simplemente una mera crisis de los derechos humanos desconectada de todo lo que está ocurriendo. ¿Podrán los derechos humanos reanimarse y reorientar las prácticas cívicas y políticas? ¿En qué sentido tendremos que repensar los derechos humanos para que siga inspirando a los seres humanos? Dejaré las preguntas para que nos permitan pensar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Tenemos ahora unos minutos para intervenciones del público aquí presente o de los colegas que se encuentran en la sala de Zoom. De manera que si alguien quisiera hacer una pregunta, por favor que levante la mano y le pasaremos el micrófono. O si alguien de los asistentes a la sala Zoom quiera hacer una pregunta, por favor que también levante la mano digital. Claro. Preguntas por el importante, por toda la oportunidad a los participantes de venir a preguntar, porque muchos de los participantes queremos ahora, y algunos aún más producidos por los autores o los protagonistas, porque estas son los autores del libro de derechos humanos. Quería preguntar, ¿no? Tengo preguntas encargada, podría preguntar la Corte Penal Internacional sobre la ley de amnistía, sobre la amnistía, porque al mismo tiempo ya posteriormente la Convención Americana de Derechos Humanos también ha dado resoluciones que pronunciamos sobre esta ley y otra vez y Perú está en desacato. Bueno, alguien que quisiera responder, yo lo que podría es sugerirle la revisión o la lectura de otro libro que acaba de publicar el
el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, titulado La democracia y los derechos humanos en el siglo XXI, en donde hay un par de buenos trabajos sobre la historia reciente de los desacatos de Perú frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia internacional al respecto, ¿no? Pero ahora, en relación con este libro, no sé si alguien más quiera intervenir, de los presentes o de los digitales. Muchas gracias, hasta una mejor intervención con mi comentario, en realidad. Muy interesantes felicitaciones. Yo he estado muy atento a, con expectativa de esta publicación. Creo que es muy interesante el esfuerzo que estaba detrás de 2 años desde el evento hasta tener esta publicación integrada. Mientras escuchaba especialmente la última intervención, más que una pregunta, es una reflexión. Um, existe, este es un país donde no se ha integrado a todos los habitantes. Desde la fundación de la República, mucha gente está a la espalda. Lo que estamos viviendo es una agudización del cinismo de quienes tienen el poder. Y quienes tienen el poder en una parte importante procedentes de clase popular, cosa que antes no ocurría. Siempre era un grupo privilegiado, aristocrático, los perdedores de la guerra con Chile, quienes tenían el poder y gobernaban y tenían el manejo de los medios de producción. Hoy en día la gente, terrible esta frase, blanqueada por el dinero, altamente corrupta, crea las leyes, establece las reglas de poder, pero y vemos como nunca antes en el gobierno de la cédula de los derechos. No, no. Pero sí existe costos pero pienso que tienen algún valor, ¿no? Como siempre, con igualdad permanente que existe en la sociedad peruana. Uno, un colegio que segrega las diferencias de clase, de ingresos, al estar favoreciendo que se reproduzca un tipo de estudiante que adquiere un tipo de empleo, que tiene un tipo de apellidos, que tiene un tipo de color de piel, que habla un tipo de idioma, que aprendió matemáticas en inglés y química en francés. Y en el colegio 3084 Virgen de Cocharcas todavía se reproduce un niño que seguramente en la quinta generación podrá acabar la educación secundaria. En las universidades, en el acceso a la salud, que tienen un determinado estamento universitario, que se identifican de una manera determinada. Eso puede ser muy marxista. Probablemente estoy diciendo cosas que pueden resultar incómodas, pero yo que trabajo en una universidad pública hace 20 años y trabajé por 10 en más de una universidad privada en Lima, es un laboratorio de ver cómo esto que también se ha dicho, especialmente en la última presentación, no deja de ser un caldo de cultivo para la exacerbación de el poder corrupto y de esta tiranía de la gente blanqueada por el dinero que pone las leyes que quiere, porque lo que sufre Kuczynski es tremendamente triste, pero era un señor privilegiado. El día que se rompan los privilegios que existen y haya más espacio de igualdad y empiece desde la TUEN, Chile y Argentina tienen problemas como estos, pero la exacerbación no está en las diferencias del color ni de la lengua. Lo que pasa aquí en Perú es increíble en términos clasistas. Y creo que hay un caldo de cultivo a nivel de desarrollo humano, de socialización temprana, de acceso a ciertos espacios públicos, etcétera, que marcan de manera increíble la estructuración psicológica de las personas lo que son. Lo veo en la vestimenta, en el color de la piel, de los ojos, los apellidos que llevamos. El día que eso se quiebre y haya más elementos de igualdad, probablemente tendremos otro tipo de problemas. Pero los que están habiendo ahora, posiblemente algo de esto participa. Perdónenme el exceso. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Vamos como parte como una contribución a la discusión. Yo solo quisiera recalcar que usted ha mencionado el tema de la educación como un problema central. En realidad la educación ha sido siempre un recurso de la sociedad liberal para compensar las desigualdades estructurales, o debería ser, o lo es en sociedades verdaderamente democráticas. Mientras que en el Perú, la educación no ha cumplido ese papel, sino más bien ha acentuado o perpetuado las desigualdades. Pero, en fin, es
un asunto que merecería otra sesión como es. Bueno, Eduardo Cáceres, por favor, le paso el micrófono. Eduardo Cáceres es también coautor de este libro. Gracias. En primer lugar, muchas gracias, Miguel, por la iniciativa de haber invitado a mí y haber convocado a la composición plural de este conversatorio, seminario que tuvimos hace más de un año, ¿no? En esta misma sala. Y felicitaciones por el libro, muy hermosa, además la carátula de los bueno, no, lo que yo quería, recordando un poco, ¿no? Cuando estuvimos en esta sala conversando sobre los derechos humanos y los asedios, identificamos un conjunto de amenazas, problemas, ¿no? Lamentablemente hoy las vemos ya transformadas en realidades tangibles. Ya no son simplemente amenazas, ¿no? Son guerras en curso, violaciones en curso, desconocimientos al más alto nivel de la institucionalidad de los derechos humanos y ya pues un asedio que está bastante avanzado, ¿no? En términos de capturar algunas murallas, un edificio de los derechos humanos construido tan laboriosamente durante siglos y en particular en la segunda parte del siglo pasado. Entonces yo creo que la publicación del libro me lleva a mí a invitar a que el INDEPUC, que está en una posición muy favorable para hacerlo, nos siga convocando a esta reflexión interdisciplinaria sobre cómo se entrelazan todos estos factores, estos que en varias de las ponencias coincidimos en mencionar como una suerte de crisis múltiple que afecta al planeta y que están a la base de estas amenazas, como diría, son más que amenazas, son agresiones directas a los derechos humanos y que nos obligan a repensar fundamentaciones, a repensar estrategias y a compartir, ¿no? A compartir y a ver caminos de salida. Entonces, simplemente quería invitar a usted, felicitar a la IDEPUC por la publicación, invitar a que continúe este esfuerzo, que sea una suerte de conversatorio, no digo permanente, pero sistemático, en el cual podamos un enfoque interdisciplinario, además con personas que están un poco más en la academia, otros que estamos un poco más en el activismo, pero que todos compartimos, ¿no? Una preocupación por el tema, compartamos los criterios, nos reforcemos nuestras argumentaciones y sobre todo encontremos cursos de acción para enfrentar esta situación. Más quería sobre eso. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No sé si hay alguna otra intervención. Hay varias. A ver, por favor. Bueno, ante todo quería agradecer a la IDEPUC por esta publicación. Veo que ya es una buena costumbre del IDEPUC asociarse con otras instituciones y hacer publicaciones de este tipo. Yo participé, tuve el honor de participar en publicaciones de IDEPUC hace 5 años sobre cambio climático y derechos humanos. Y me parece que no solo pensar que fuimos vinculados a otras disciplinas, no solo de los jurídicos, sino interdisciplinarios, sino esta mirada desde América. No, me parece muy interesante que unamos de América Latina desde nuestra experiencia. La construcción de derechos humanos en América Latina va de la mano con la construcción de los estados, de los productos republicanos de principios del siglo XIX, que se hicieron a imagen y semejanza de proyectos europeos en una realidad que era muy distinta a la de Europa, ¿no? Esa visión de la América Latina y de América en general como la nueva Europa, que es la que plantea sus fabulosos ensayos sobre América, por Cristóbal Colón, el filósofo Esteban Todorov. Interesantísimo. Entonces, ¿en qué momento nosotros en América Latina nos ponemos a pensar cómo desde aquí, cuando precisamente nos hemos inquirido un modelo que no fue hecho para nosotros, tenemos un programa para todos los modelos y tenemos que hacer como decía mi colega, ¿no? San Marcos, ¿no? De la universidad pública. Hablar de la universidad pública, todos los movimientos sociales, los movimientos por educación, movimientos por derechos que vienen desde ahí, que buscan la inclusión ciudadana, pero no una inclusión a imagen y semejanza de las élites que han tomado en lugar para una vez toda Europa, sino pensar nuevas maneras de ciudadanía, ingresando derechos como los derechos de los pueblos indígenas. El tema de los indígenas es algo que no es solo América Latina, obviamente, pero América Latina le imprime su propia
pero una conceptualización, ¿no? Y bueno, eso me parece muy importante. Quería solamente cerrar con esto. No quiero hacerlo por hoy. Saludar a quien me está escuchando, a la doctora Femenía, que me parece que ella también tuvo una línea que en su campo, que son los derechos de la mujer, tuvo una serie de volúmenes de publicación que se denomina Historia del Feminismo Peruano, de Latinoamericano, perdón, donde también contribuye a ella a posicionarse de América Latina. En el volumen 1, ella señala justamente eso, que creo que comulga bien con esta posición que tiene ahora el IDEPUC. Y bueno, si me está escuchando, profesora Femenías, muchas gracias. Bueno, el IDEPUC y a todos los autores de este libro, la verdad, esto me parece excelente los artículos, quedo pendiente de leerlos. Y lo que, lo que a mí me llama la atención un poco es a partir del título, ¿no? Esta serie contra los derechos humanos, y cómo hasta cierto punto una polarización cada vez más extrema de nuestras sociedades, ¿no? Sobre todo en democracia, estamos viendo cómo las posturas más moderadas, más centradas, están siendo asediadas por una retórica cada vez más violenta, ya sea una retórica violenta desde las izquierdas, ¿no? Que han intentado de alguna manera eh, intentar tomar el poder, como ha ocurrido en los años 80, 90, pero también ya desde la derecha, que justamente están atacando justamente las conquistas democráticas y de derechos que hemos estado teniendo, ¿no? Mi pregunta, mi inquietud en general está en cómo podemos recuperar ese centro, cómo podemos recuperar esa capacidad de pensar, de reflexionar y de actuar de manera moderada y sensata, y de alguna manera defendernos de esta retórica violenta que existe desde ambos extremos, ¿no? En nuestro país lo hemos visto muy claramente, que básicamente los, la izquierda peronista y la derecha más radical han de alguna manera tomado el control gracias a, de alguna manera, encontrar en esta retórica un puente para deshacerse de sus opositores. Y eso es algo que me parece que se está repitiendo en todo el mundo, en Latinoamérica y en otros lugares. La pregunta es cómo podemos, desde la academia y desde las calles, recuperar ese diálogo democrático auténtico y no simplemente ese choque de eslóganes. Estamos viendo justamente para evitar que eso que ahora es una violencia fundamentalmente termine convirtiéndose en violencia real, como ocurrió en los años 80 en nuestro país o como está ocurriendo ahora con las nuevas guerras que se están dando. Bueno, muchas gracias por las 3 intervenciones que en realidad, vamos a decir así, iluminan el problema central desde diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva lingüística o conceptual, obviamente en el libro se puede encontrar desplegada de diferentes maneras. Pero ciertamente es un problema cuál es lo que entendemos específicamente por derechos y derechos humanos, ¿no? La ampliación también de aquello que consideramos humano, ¿no? O el vínculo con el medio ambiente o con también el mundo animal, o con la naturaleza, o bien. Y lo mismo diría con respecto a las otras 2 intervenciones que plantean problemas que son abordados en el libro con diferentes perspectivas. Justo recordábamos el aniversario del golpe de Estado en Argentina. Hoy quienes hayan podido ver por la televisión habrán visto un movimiento ciudadano muy potente en la ciudad de Argentina, que es también una necesidad de que la sociedad civil reaccione frente a los movimientos negacionistas, retardatarios y que son contrarios a la expansión o al mantenimiento de los derechos humanos, ¿no? En realidad,
Yo creo que estamos agradecidos a ustedes por sus intervenciones y quisiera agradecer también a sobre todo los autores del libro, ¿no? Que han participado en la redacción del volumen y además ahora la presentación. Yo quiero agradecer, bueno, recordar, por cierto, como dije al comienzo, que se trata de una publicación de descarga gratuita y que por consiguiente pueden ustedes obtener libremente y además, por supuesto, difundir. Basta con poner en Google el título del volumen y el fondo editorial de la universidad y podrán obtener la descarga gratuita del libro. Quiero agradecer a todos ustedes, a los autores, como ya dije, al fondo editorial de la Universidad Católica, al Centro de Estudios Filosóficos, especialmente al IDEPUC, al Instituto de Democracia y Derechos Humanos, que ha organizado esta presentación y brinda un apoyo siempre muy eficaz, profesional y místico, vamos, a la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto a Comiucat, que fue la institución que estuvo al origen de la organización del seminario y de la publicación del libro. Les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias y hasta luego.